estudiar la Biblia es una cuestión de toda la vida. Cada vez encontramos cosas nuevas en la palabra de Dios. No es cuestión de ya la leí y listo, no. Hay que seguir leyendo, estudiando, meditando, analizando, profundizando en la palabra del Señor. Y yo le invito a que lo haga. Lea la palabra del Señor. Lea el Evangelio según San Mateo. Estamos allí en este Evangelio. Ya terminamos una sección interesante que tiene mucho que ver con cosas prácticas de la vida, ¿no? Claro, pues tiene que ver también, soy consciente, con lo que no gusta, porque a nadie le gusta que le toquen el bolsillo y que le digan qué debe hacer con su dinero o que no vaya tras el dinero. Conocimos hace unos días eh, una persona que dejó de ir a una iglesia porque, dice ella, su pastor le decía que pues que había que dejar de andar corriendo tras la plata y más bien buscar del Señor. Y entonces por eso dejó de ir a la iglesia. Pues triste, ¿no? Porque ¿qué pastor, buen pastor, le va a decir, siga corriendo de la plata y olvídese del Señor? Eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, hay gente que se pone indispuesta porque alguien habla de que las cosas de Dios son primero. Pero ahí lo vimos en el Evangelio según San Mateo, desde el versículo creo 19 hasta el final del capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, en esta buena sección que analizamos versículo a versículo durante estos, yo creo que más de 6 meses atrás. Vamos a comenzar otro tema. Hermano Roberto, le estuve hablando a él y vamos a tratar el tema del perdón. Y el tema del perdón es la esencia de el plan de salvación. La salvación, es decir, la salvación consiste en adquirir perdón. ¿Cómo adquiero el perdón? Bueno, el himno lo decía ahí de manera poética, en la sangre de Cristo Jesús. Pero en la práctica, pues, hay algunas cosas que vamos a irlas viendo bien despacio acá. Yo le invito a que lea el Evangelio de Mateo y entonces busque todos los versículos que hablen respecto a la salvación. Y la salvación, le insisto, involucra necesariamente el perdón de pecados. El perdón de pecados, sin perdón de pecados, pues no hay salvación. Y para que haya perdón de pecados, también dice la palabra de Dios, debe haber derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Entonces, fíjese, el himno tiene mucho que ver con lo que vamos a estar mirando a partir de hoy. Vamos a mirar varios versículos del Evangelio. Como le digo, vamos a ir despacio, vamos a ir analizándolos y tratando estos temas que pienso yo, así lo he transmitido también aquí a la congregación, son los temas que más nos deberían interesar. Lástima que, pues, hombre, la curiosidad del ser humano es tanta que a veces son muchos los temas que nos interesan y poco el tema del pecado. Lástima. Hay gente que sí llega. Bueno, yo no digo nada de los que llegan por primera vez con alguna pretensión, ¿no? Hay gente que se acerca con otros intereses. Está bien, no saben, pero de quienes ya llevamos años en el Evangelio, pues deberíamos estar centrados en lo que debemos estar centrados. El mensaje de la Biblia es un mensaje salvífico. La Biblia se escribió, según el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo, para que sepas cómo ser salvo, cómo alcanzar la salvación. Y dice que es en Cristo Jesús. Juan lo dice de otra manera, dice, estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo tengáis vida en su nombre. Los temas en Juan, como veremos cuando estudiemos Juan, sobresalientes, pues son el tema de la vida, del creer. Creer, la palabra creer está muchas veces, casi en todos los capítulos del Evangelio según San Juan.
Y ese creer en Él para tener vida es lo que podríamos decir o cambiar por para que sean salvos. Crea en Jesús para que sea salvo, para que alcance la salvación. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. También está en el Evangelio según San Juan. Entonces les invito, hermanos, a meternos ya en el tema de esto se llama soteriología, el estudio del plan de la salvación. Viene de una palabra griega, esa palabra soteriología, el estudio del sóteros. Logos es estudio, sóteros es salvación en griego. Así que el estudio de la doctrina de la salvación, pues técnicamente se dice soteriología bíblica. Y en este caso, lo que vamos a hacer es estudiar la soteriología bíblica de Mateo. Vamos a ver qué dice Mateo. Claro, sin perder, por supuesto, la panorama bíblica, ¿verdad? Sí, teniendo en cuenta lo que los demás escritores dicen en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, pero enfocados en cómo ve Mateo, cómo nos describe Mateo el tema de la salvación. Bueno, voy a leer un versículo entonces para empezar, hermanos. El primer versículo que encontramos que nos habla de este tema en el Evangelio según San Mateo, insisto, es el versículo 21 del capítulo 1. Ese versículo dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está la palabra salvar y está la palabra pecado. ¿De qué es que nos va a salvar? Del pecado y sus consecuencias. Vamos a verlo despacio. En el nombre del Señor Jesús. Hagamos una oración, amados hermanos. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de reflexionar alrededor de tu palabra, Señor. Pensar un rato en el significado, en la trascendencia de este mensaje que estamos leyendo aquí, que nos quisiste comunicar a través de estas palabras que escribiera este hombre, inspirado por tu Santo Espíritu, el evangelista Mateo. Ayúdanos, Señor, a captar realmente la esencia de este mensaje y pues tratar de vivirlo, Señor, de ponerlo en práctica. Ayúdanos, Dios, dar revelación a tu pueblo, a tu iglesia y sobre todo a los amigos, Señor. Ilumínale la mente, el entendimiento y que puedan comprender tu palabra en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Mateo 1:21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El versículo 22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. ¿Qué significa, dice Mateo allí? Dios con nosotros. Verso 24. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús. Bueno, aquí tenemos que hablar, por supuesto, de la doctrina del nombre un poquito, para empezar. El nombre de Jesús está asociado con la salvación, y la salvación de la que la Biblia nos habla en este versículo es la salvación del pecado. Ya vamos a ver del dominio y de las consecuencias del pecado. Cuando uno estudia entonces la doctrina del nombre de Dios, uno tiene que hacer memoria de la forma como los judíos, o la gente de antaño, no únicamente los judíos, los antepasados, ponían nombre a sus hijos, ¿sí?
Hoy en día, yo siempre coloco este ejemplo de Emil Busacelep. Emil Busacelep era una compañera. Pronto aquí algunos de los eh, que están conmigo aquí viendo, que estudiaron conmigo allá en la Universidad Industrial de Santander, se acuerdan de Emil Busacelep. Eh, lo digo porque hay aquí hermanos que recordamos a esa compañera, y ella, pues su nombre era raro para nosotros, pero un día el profesor de cálculo, de álgebra, tomaba lista. Ese señor era el único que tomaba lista en las clases. Y entonces cuando llegó a Emil Busacelep, esa vez no leyó Emil Busacelep, sino que leyó Sublime Belleza. Y ella tímidamente levantó la mano. Pues resulta que su padre había escrito Sublime Belleza, pero lo había deletreado al contrario. Sublime Belleza al contrario se lee Emil Busacelep. Cosas raras, ¿no? Así hay varios. Hay gente que por ser orígenes, pues sacan raros nombres para sus hijos. No era la costumbre. Otros pues lo hacían antiguamente con el ¿cómo se llama? El calendario de los santos, ¿no? Ahí había un almanaque, en nuestra cultura, el almanaque Bristol, el almanaque de la cabaña, y cada día nació el 5 de tal día, el 5 de tal mes. Ah, ese es el día de San Patricio. Se va a llamar Patricio o Patricia. Y así, colocaban los nombres. Pero los judíos no lo hacían de esa manera. Los judíos, siempre que buscaban nombrar a sus hijos, pues procuraban que su nombre expresara sus deseos, sus anhelos, sus esperanzas en cuanto a la personalidad de ese niño, o alguna característica de él la ilustraban allá, o también recordar alguna circunstancia de su nacimiento, ¿no? Hay muchos ejemplos en la Biblia respecto a eso. O también miraban que fuera un nombre de alguno de sus antepasados en la lista genealógica. Por ejemplo, ahora recuerdo que cuando llamaron a Juan así, decían, pero ¿por qué Juan si no hay ninguno que se llame así en sus descendientes? Pero ese nombre le ha sido puesto también por un ángel, recuerden, en Lucas. Pero Icabod, por ejemplo, Icabod, un nombre que fue dado que significa la gloria ha sido quitada. Y le colocaron ese nombre al niño cuando nació, porque precisamente ese día los filisteos se llevaron el arca del pacto. Esa era la gloria de Israel. Había muerto varios importantes en la batalla, habían muerto los sacerdotes que llevaban el arca, hijos de Eli. Bueno, triste. Dolor, ¿no? Dolor. La famosa oración de Jabes. Jabes significa dolor. O el mismo Jacob, tramposo, usurpador, en fin. Los nombres formaban parte de la esencia misma de la persona. Entonces, no era nada más porque fuera sonoro, porque fuera bonito, sino que, pues, la persona tenía que encarnar el significado de su propio nombre. Bueno, pues el ángel le dice a José que llame a su hijo, o al hijo de María, porque realmente es hijo putativo de José, Jesús, porque lo dirá. No es porque es muy sonoro el nombre Jesús. Oiga, suena bonito. No es por la sonoridad del nombre, sino por el significado del nombre. ¿Qué significa entonces el nombre Jesús? Bueno, vamos a recordarlo brevemente, porque esa es otra doctrina, la doctrina del nombre de Dios. Nosotros creemos que hay un solo Dios, y ese único Dios tiene un nombre. Su nombre es Jesús. No nos da pena decirlo y no lo dudamos. ¿Cuál es el nombre de Dios? Dios tiene un nombre, y no es JHBH, no es Elohim, no es Echadai, no es Adonai. Es Jesús, nombre revelado para salvación. Jesús es la versión griega, la pronunciación griega de un nombre hebreo
que si lo transliteráramos realmente al español, mi cuñado Lancelot tiene una anécdota de alguien que llegó una vez, un americano llegó a un culto, si mal no estoy, donde el hermano Gordon, no me acuerdo en qué parte, pero llegó un americano a un culto y entonces él quería, pues, en su poco español, ¿no? Quería impresionar a los hermanos, y entonces le dieron la oportunidad de saludar o algo, y entonces pasó y dijo, Gloria Josué. Y nadie dijo, Gloria, sino que todo el mundo quedó admirado, ¿cómo así? Aquí no le damos gloria a ningún Josué. Pero realmente él quería decir Jesús, gloria a Jesús, pero pronunció fue gloria Josué o José. Bueno, Josué es en el hebreo, Josué, la palabra realmente es la misma, el significado es el mismo, solo que la palabra Josué en el griego, pues en el que describió el Nuevo Testamento, el nombre se pronuncia Jesús, pero el significado es el mismo. Hubo un Josué, bueno, muchos Josué realmente, pero uno famoso en el Antiguo Testamento que fue el sucesor de Moisés, precisamente a quien también se le cambió el nombre, ¿no? Su nombre primitivo real era Oseas, pero le pusieron Josué. Fue el que se encargó de llevar al pueblo y conducirlo hasta la tierra prometida. Hebreos habla de que él se encargó de darles el descanso a los israelitas, aunque realmente no hubo descanso en el contexto en el que lo explica el libro de Hebreos. El verdadero descanso lo trae el verdadero Josué, Jesús. Pero la palabra, el significado del nombre Jesús o el nombre Josué también, las letras en el idioma hebreo, lo que implican o están muy relacionados con el significado de la palabra salvación. Y literalmente traducirlo, diría algo como el Señor salva, el Señor trae salvación, y cuando digo el Señor me refiero a Dios, literalmente sería JHBH salva, JHBH trae salvación, JHBH quien nos salva. Bueno, total que el nombre está relacionado con salvar, el nombre de Jesús. Dios quien nos salva, Dios salvador. Este es Dios salvador. Interesante, ¿no? Por supuesto que Josué, el personaje histórico del Antiguo Testamento, no encarnaba en sí mismo el significado completo del nombre. Dios sí le trajo salvación al pueblo de Israel, pues a través de Josué en sus campañas y todo, la conquista de la tierra, pero Josué no era Dios hecho carne trayendo salvación. En el caso de Jesucristo, ahí sí encontramos que el significado del nombre encuentra su verdadero cumplimiento, pleno cumplimiento. Jesús no es solo un nombre para recordar que Dios es quien nos ayuda, sino que Jesús realmente, como lo leíamos ahora aquí mismo, es Dios mismo quien nos ayuda. Por eso la palabra Emmanuel, que dice allí, el significado es Dios con nosotros. La palabra Jesús significa Dios salva, o Dios quien nos salva, o Dios quien trae salvación. Dios y salvar, Dios y salvar. Jesús es Dios salvándonos. Él lo es el mismo. No es nada más que su nombre, eso es lo que indica, pero era un mortal nada más. No. Dios en forma de hombre apareció aquí en esta tierra para efectuar nuestra salvación. Ese es el mensaje del nombre Jesús. Fíjese de una vez que cuando Pedro usa el nombre en el capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, dice, este Jesús, ahí está el nombre,
es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Acaba de pronunciar el nombre Jesús y dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre que trae salvación es Jesús. Por eso es el nombre que debemos pronunciar. La otra vez hablábamos en la escuela dominical. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. Pero algunos no saben cuál es el nombre. No tienen esa revelación. Entonces no invocan el nombre del Señor. Dicen Señor, o dicen Dios, o dicen los títulos Padre, Hijo, Espíritu, pero no pronuncian el nombre. O como les contaba yo a los hermanos ese día, hay varios textos. La otra vez estábamos con el hermano Josué Mosquera, que es maestro del nombre, y entonces compartiendo un libro, yo le compartía un libro que habla de, entre comillas, los nombres de Dios. Y uno puede revisar ese libro y habla de muchos títulos que se le dieron a Dios en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento. Pero Jesús no aparece por ningún lado. Y Jesús es el nombre. Jesús es el nombre que trae salvación. Claro que para esto sí necesitamos que del cielo venga esa revelación. Mirando la historia, un paréntesis aquí, histórico, que también me gusta la historia. Estábamos la otra vez compartiendo con los hermanos también allí en la Dominical, ya el año pasado, sobre los inicios del movimiento pentecostal aquí en los Estados Unidos en el siglo XX, a inicios del siglo XX, y cómo en un campamento en Arroyo Seco, cerca a Los Ángeles, California, se iban a efectuar unos bautismos, ¿verdad? Estaban todos los grupos pentecostales que hicieron la primera convocatoria de campamento de todos los que en esa época hablaban en otras lenguas, empezando el siglo, si mal no estoy, 1913. Y habían unos bautismos, entonces se paró, le tocaba pues predicar en ese culto de bautismos a un canadiense. Se me escapa el nombre ahora de este hermano, pero él se paró y comenzó a predicar que el bautismo era en el nombre de Jesús, que todos los bautismos en la Biblia se hacían invocando el nombre de Jesús y que no se repetían los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que se invocaba el nombre de Jesús, pues es lo que está en la Biblia. Y esa noche un australiano estaba, pues ese fue un mensaje impactante. La gente quedó pues, ¿cómo así? Entonces hemos estado votando como no es, ¿qué está pasando acá? Y con esa inquietud en la mente se fueron pues a dormir, obviamente. Pero en la madrugada este hermano no podía descansar y oraba a Dios y leía la Biblia. Y en la madrugada, 4 o 5 de la mañana, se escuchó un grito por todo el campamento. Eso usted lo puede verificar allí en internet. El campamento de Arroyo Seco en 1913. Y este hombre corría por todas partes y gritaba, Jesús es el nombre, Jesús es el nombre, Jesús es el nombre. Él había tenido esa revelación del cielo, que Jesús es el nombre del Padre, Jesús es el nombre del Hijo, Jesús es el nombre del Espíritu Santo. El nombre que no se dice, que no aparece en el versículo, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu es Jesús. Eso es bíblicamente demostrable y este hombre lo captó, lo recibió y salió gritando por todo el campamento. Son los orígenes pues del pentecostalismo unicitario en los Estados Unidos. No en la historia, sino aquí en los Estados Unidos en 1913. Bueno, porque Dios aparece en forma humana aquí, revelándonos, dándonos a conocer su nombre. Dice un escritor, si Jesús no es Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, entonces no es el Salvador, porque solo hay un Salvador. El Salvador es el Dios del Antiguo Testamento. No conocerás a otro Salvador sino a mí, dice Jehová. ¿Cómo así que Jesús es el Salvador ahora? Es el mismo, Jehová,
pero manifestado en carne. A Dios nadie le vio jamás, pero dice la palabra, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo que era Dios se hizo carne. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Entonces, esa presencia única, ¿sí? No hay otra así, porque las otras eran teofanías en el Antiguo Testamento, pero esta vez el mismo Dios se hizo hombre y apareció acá. Esa presencia única de Dios en medio de los hombres es lo que genera este título profético, también lo había dado Isaías, Emanuel, Dios con nosotros, Dios en medio nuestro. Pero hermanos, para salvarnos, este es Dios quien trae salvación. Había una figura que hemos estado también estudiando con los hermanos acá, el día de Jehová, día grande y temible, día en que Dios aparecería para retribuir justicia, para ejercer dominio, día de condenación, día de juicio. Pero aquí dice el ángel, este es Dios salvando, Dios quien nos salva, no para condenarnos, sino para salvarnos. El capítulo 3 del Evangelio de Juan dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Realmente el mundo ya estaba condenado. Porque está condenado el mundo, necesita la salvación. Esa es como los preliminares de esta doctrina de la salvación, no reconocer la pecaminosidad o la culpabilidad del ser humano. Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Dios lo encerró todo bajo pecado, de tal manera que no hay ni uno que diga yo no necesito la salvación. No, todos honestamente hemos pecado y estamos bajo el yugo del pecado, y entonces, ¿quién podrá ayudarnos? Y aparece el Salvador. Jesucristo es el Salvador. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Y salvo de qué? Pues salvos de los pecados. Es del pecado del que nos viene a librar el Señor Jesucristo. Bueno, se me está yendo el tiempo y no estoy avanzando mucho, pero espero que esto poco que estamos diciendo, el Señor coloque palabras apropiadas para que los amigos principalmente lo puedan comprender. Usted, querido amigo, necesita urgentemente más que dinero, más que un buen amigo, más que una novia o una esposa, más que una ciudadanía americana, más que la salud incluso. Y vamos a verlo ahora mismo aquí en Mateo también. Bueno, ahora no, en otro programa lo veremos. Lo que usted más que nada en esta vida está necesitando urgentemente es resolver el problema del pecado. No es el problema de su estatus migratorio, no es el problema de su, ¿cómo se llama esto? Estado civil, casado, soltero, viudo, en fin, no. No es la capacidad económica. Lástima que muchos actúan como si el problema del pecado, y es que de verdad en algunas iglesias, algunos grupos ya ni siquiera se menciona el tema del pecado, pero resolver el asunto del pecado es lo más urgente, es lo que más necesitamos. Esa es la mayor dificultad que tiene todo ser humano. Todo ser humano. Tóquese usted, soy de carne y hueso. Pues yo también soy humano y yo también necesito que me arreglen urgentemente el problema del pecado. Cuando uno reconoce la urgencia de alguna necesidad, pues hombre, hay gente que madruga, hace fila. Yo recuerdo cuando estábamos allá en Colombia que algunas veces fui a hacerle alguna diligencia a mi padre y me tocaba madrugar 3 de la mañana, 4, a hacer filas. Y la gente sabe que eso es así realmente. A hacer filas para sacar
porque hay una urgencia para una cita médica, para algo. Más que todo era para hacer citas médicas. Qué tremendo eso, pero se esfuerza la gente porque se le solucione su problema. Mi mamá hacía fila en el colegio para sacar un cupo para mi hermano Mauricio. Filas. Allá, madrugando y todo. Por un cupo en un colegio. Oiga, hay necesidades que lo hacen a uno mover. Ni hablar pues de los que piensan que la plata es lo número uno. Más que madrugar, se esfuerzan y pierden hasta la vida en esto. Y el problema del pecado, ¿cuál pecado? ¿Qué es pecado? Muchos le preguntan eso. ¿Pecado? ¿Qué es eso? Ni se dan cuenta de la gravedad de la situación. Pero si el hombre fuera consciente de su situación real, entendería por qué apareció Jesucristo en esta tierra. Él apareció no para darle plata, no para darle salud, no para que usted por fin pueda casarse, no para que haya justicia en la tierra y den cupo en colegio a todo el mundo, no. Él apareció para quitar el problema del pecado. Esa es, digámoslo, la enfermedad, la raíz. Ahora la hermana Claudia hablaba de la fiebre. La fiebre realmente pues no es el problema, ¿verdad? El problema es la infección que hay. Hay algo en su cuerpo, en el de Jean Paul o mi niña, un virus, una bacteria, una infección, y eso genera esa reacción. Es una manifestación. La fiebre manifiesta que algo en el cuerpo no está bien. Si atacamos nada más la fiebre, pues como hacemos con los medicamentos que a veces damos, estamos atacando un síntoma. El problema todavía está ahí. El efecto pasará 4 o 6 horas y el problema sigue. Lo que hay que atacar realmente es la infección, es el virus, es la bacteria, es lo que produce eso. ¿Sabe qué es lo que produce la desigualdad, la intolerancia? ¿Sabe qué es lo que produce la enfermedad incluso? ¿Qué es lo que produce la misma muerte? El pecado. El pecado es la causa. No estamos diciendo, hermano, que la inseguridad, la estabilidad laboral, la misma economía, la soledad afectiva en la que se encuentran algunos, no sea problema. Sí, son problemas, pero son consecuencias de un problema mayor. El problema mayor del ser humano se llama pecado. Pecado. Vuestro pecado es lo que ha hecho separación, dicen los profetas. Las demás dificultades de la vida se derivan de ese problema, del pecado. Así que hagámoslo a la inversa o pensémoslo de esta manera. Si resolviendo el problema del virus, de la bacteria, de la infección, se arregla lo de la fiebre y lo del estado de ánimo y todo lo demás, pues también de la misma manera, resolviendo el problema del pecado, se me arregla todo lo demás. Créame que así es. Gastamos un rato, varios programas hablando acerca de buscar primeramente el reino de Dios y lo demás también se arregla, tranquilo, tranquilo. Como un rompecabezas, ¿no? Ponga esta pieza clave que va aquí y la demás ahí alrededor va encajando todo. Tenemos que empezar por reconocer eso. Reconocer nuestra condición de humanos, de limitados, de pecadores necesitados. El mayor problema no está fuera nuestro, no, está en nosotros, está dentro nuestro. El mayor peligro no es lo que otros puedan hacernos, es lo que hacemos nosotros. Ese es el mayor peligro, el pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo. No es responsabilidad de otros, no le echemos la culpa a otros, es mi responsabilidad. Yo soy culpable y soy responsable de mis propias acciones. Debo tomar decisiones yo también. Así que por eso apareció Jesucristo. Porque este problema del pecado no tenía solución de ninguna otra manera.
No había otra forma. No es con buenas obras, no es con buenas intenciones. Hay un dicho que dice, de buenas intenciones está pavimentado, está empedrado el camino que lleva al infierno. De buenas intenciones. No, no es con buenas intenciones, no es el hacer buenas obras. Las buenas obras son como trapo de inmundicia, dice el profeta, ¿no? Las buenas obras tienen sentido y cobran valor cuando nacemos de nuevo y en virtud de ese nuevo nacimiento hacemos cosas para Dios. Para eso nos creó el Señor, pero las buenas obras no salvan. Deben ser consecuencia, ¿sí?, de nuestra salvación. Entonces, hermanos, si no había ninguna solución, si no se podía hacer nada, si el lavarse, hacer ritos no servía, entonces usted y yo lo que necesitábamos no se lograba fácilmente y un mortal cualquiera no podía alcanzarlo. Por eso no es con plata, no es con riquezas, no es para ricos nada más. Tanto ricos como pobres tienen el mismo problema, no pueden arreglar, porque la redención de un hombre es de tan alto costo que no se logrará pagar jamás. Lo que necesitábamos no era plata, necesitábamos alguien que viniera a socorrernos, pero mirábamos a nuestro alrededor y todos están iguales. ¿De dónde lo sacamos? Apareció Jesús, gloria a Dios. Apareció el Salvador, alguien que no está con el mismo problema nuestro, no tiene el problema del pecado, no ha cometido pecado, no hay pecado en él, es santo, es eh, inmaculado, digámoslo, la palabra así, sin mancha. Y ese Salvador, entonces, con esas condiciones de perfección, de santidad, puede ocupar nuestro lugar a fin de llevar sobre sí mismo toda la culpabilidad nuestra y redimirnos. De eso se trata la redención. Es la muerte sustituta. Jesús es nuestro sustituto, murió en nuestro lugar a fin de que usted y yo pudiéramos ser libres del pecado y también, a su vez, ser copartícipes de su justicia. Así que la salvación se refiere a la salvación del pecado, no es a otra cosa, no es a salvar la casa, a salvar el carro, a salvarme de la enfermedad, a salvarme de la muerte física. No, todas las cosas son importantes y tienen su lugar, pero la necesidad número uno que vino a suplir, a satisfacer Jesús, fue la necesidad de la remisión de pecados, el perdón de pecado. ¿Cuántos no hemos ofendido a seres queridos? Todos, ¿verdad? Y sabemos que nuestra relación con esa persona no se va a arreglar a menos que nos reconciliemos con él o con ella, a menos que hablemos del asunto, reconozcamos nuestras faltas, pidamos humildemente perdón o perdonemos si es el caso, pero a menos que hagamos eso, no va a haber una reconciliación. El pecado está clamando por reconciliación, por restitución, por perdón, pero ¿cómo obtenerlo? De eso se trata este estudio de la soteriología bíblica. Ya sabemos que el nombre de Jesús es el nombre que trae salvación. Nuestros pecados, que ofenden todos los días a nuestro Dios, requieren su perdón, el perdón divino. Y oiga, quiero terminar con esta frase, apenas estamos haciendo la introducción a este tema en Mateo. Hay provisión, se llama Jesús. Jesús aparece para salvar al pueblo de sus pecados. En otras palabras, para perdón de los pecados. El último versículo que miraremos de estos es cuando Jesús está instaurando la Santa Cena, que decimos nosotros, la última cena. Y entonces dice, esta es mi sangre del nuevo pacto
que será derramada, dice Mateo, para remisión o para perdón de vuestros pecados. Es el último capítulo, se puede mirarlo en el 26. La última verso que vamos a estar mirando de esta serie en Mateo. Mateo comienza hablando del perdón de pecados y termina también hablando del perdón de pecados. Vamos a terminar también hablando del bautismo. Así que es un tema interesante. Estaremos mirándolo poco a poco. Pero por ahora entendamos que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, por gracia, solamente por la gracia de Dios, recibimos vida a través de Jesucristo. Cristo apareció para darnos vida. ¿Y cómo lo hace? Pues Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo dice, o el 2, perdón, capítulo 2, donde habla del bautismo también, en el capítulo 2 de Colosenses, ahí dice que nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. La vida espiritual, el nuevo nacimiento, inicia con el perdón de pecados. Una vez que recibimos perdón de pecados, pasamos de muerte a vida. Hay reconciliación, vamos a verlo, hay justificación, hay santificación, todas son doctrinas que tienen que ver con la salvación, pero todas ocurren en el acto del perdón, perdón de pecados. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano, esta en breve introducción. Continuaremos, Dios mediante, dentro de 8 días, si el Señor lo permite. Ahí estaremos y vamos a estar viernes a viernes mirando qué habla Mateo acerca del perdón de pecados. Es importante este tema, hermano. Amigo, usted necesita perdón de pecados. Cuando la gente le preguntó a Pedro, adelantándome todo el evangelio, porque además los evangelios se explican en las epístolas, ¿no? Por eso le cité ahora Colosenses y también he hablado así de memoria de Efesios y otros pasajes. Pero adelantándome a esto, a la historia de la iglesia ya, cuando le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué dijo Pedro? Arrepentíos, Hechos 2:38. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo me apropio de ese perdón? Pues llegaremos a esa conclusión a través del arrepentimiento, la conversión, dar media vuelta al pecado, volverse a Dios, bautizarse, recibir su nombre invocado en su vida. Así usted se apropia de esta provisión divina, porque usted también va a ser parte del pueblo de Dios. Perdón de pecados para el pueblo. Salvará a su pueblo, y su pueblo es el pueblo de su nombre, el pueblo que lleva invocado el nombre de Jesús. Dios, te damos gracias en esta mañana por este rato que nos permitiste aquí pensar un rato, unos minutos en estos versículos que hemos estado mirando, iniciando apenas el Evangelio según San Mateo y este primer verso que habla de la salvación y lo relaciona directamente con el nombre, tu nombre Jesús, y con el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a comprender, Señor, que lo que hizo que vinieras a este mundo y que padecieras en la cruz y que sufrieras este menosprecio y este oprobio de parte del ser humano no fue otra cosa que tu intención de arreglar el problema del pecado para la humanidad. Este problema que no podíamos resolver nosotros, tú lo resolviste para nuestro propio beneficio, Señor, a través de tu muerte en la cruz del Calvario. Ayúdanos a comprenderlo, Señor, y también entender no solo la teoría, sino de forma práctica cómo apropiarnos de este recurso, de esta provisión divina. Hay perdón en abundancia, hay gracia suficiente para todos. Y que una vez que entendamos su palabra, pues no lo dudemos y la obedezcamos, Señor. Que mis amigos puedan ser humildes para decir lo que dice la palabra de Dios, eso es, por encima de mis creencias, de mis tradiciones, por encima de lo que diga mi compadre, mi comadre, por encima de lo que digan en mi familia, lo que dice la Biblia, eso es lo que haré para recibir el beneficio del perdón y para ser reconciliados.
Dios, que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.